Para el tema que voy a desarrollar en esta charla me serviré de un contrapunto entre dos cuadros muy famosos que representan a una pareja de cónyuges. La idea la he tomado de un artículo sobre este tema, publicado hace ya una década por el Pontificio Consejo para la Familia. La autora de ese artículo era una crítica de arte, religiosa contemplativa, de las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, Sor María Gloria Riva. He añadido muchas consideraciones personales, pero la idea general la tomo prestada de esta estudiosa. El primero de esos cuadros es una conocidísima joya del arte occidental, una de las mejores pinturas de la escuela flamenca, realizada en 1434 por Jan van Eyck, artista que transformó la pintura gótica en algo nuevo, fresco e influyente. Van Eyck fue uno de los primeros que firmaron y dataron sus obras. Pertenecía a una familia de pintores de Lieja, y muy probablemente se inició en el arte de la miniatura, lo que explicaría luego el detallismo de su obra y la técnica refinada que la caracteriza. En esa época, quizá junto a Masaccio en Italia, fue uno de los pocos artistas que querían representar casi fotográficamente, podemos decir, la realidad. Entre sus obras más conocidas se cuentan muchas de ellas, como La Virgen del Canciller Rollin, La Anunciación de Van Eyck y la que vemos en pantalla, el retrato del matrimonio Arnolfini. Estas pinturas fueron revolucionarias en técnica y concepto. Gracias a ellas se considera a Van Eyck como el fundador del retrato occidental. Una de las características de sus retratos es que, a diferencia de los de las épocas precedentes, los ojos del retratado miran a menudo al espectador, siendo esta una innovación radical para su tiempo. Además, sorprende la exactitud a la hora de reflejar modelos. Su naturalismo, desde luego una rareza en su época, sumado a lo minucioso de su pintura, la precisión de sus texturas e iluminación, y la nueva búsqueda de crear ilusión de perspectiva, dice un autor, hacen de Van Eyck casi un científico de la pintura. Todo el arte posterior, por eso, está en deuda con él. Nuestra obra, como acabo de decir, representa a los cónyuges Arnolfini en su cámara nupcial. Los Arnolfini eran una pareja de esposos oriundo de Lucca, Italia, pero afincados para esta época en que comisionan el cuadro en Bélgica. Este cuadro representa al rico y noble Giovanni Arnolfini, que toma de la mano delicadamente a su joven esposa Giovanna Cenami, y si bien esta aparece encinta, la mayoría de los críticos piensan que no lo está, sino que el autor sigue la costumbre muy extendida en el siglo XV de retratar a las mujeres con el vientre abultado como símbolo de fertilidad. La pintura está llena de detalles tan minuciosos que hacen de esta la obra maestra de Van Eyck. Muchos de esos detalles resultan enigmáticos y vienen acarreando discusiones desde hace ya 5 siglos. Yo voy a referirme solamente a 6 de esos detalles, ¿no? Que me permiten mostrar un cambio de perspectiva en la visión del matrimonio y del amor conyugal, y por ende también en el noviazgo, entre el pasado cristiano representado en este cuadro de Van Eyck y la actualidad que muchos califican, no sin cierta razón, postcristiana. El segundo cuadro que consideraré, y será el cuadro de referencia moderno, es de un conocido pintor contemporáneo, el colombiano Fernando Botero, famosísimo por sus característicos personajes obesos, exuberantes y a menudo sensuales y grotescos. En su amplio repertorio pictórico, Botero ha reproducido muchas veces este cuadro de Van Eyck, el cual parece que le fascina. De sus varias versiones he elegido esta por ser la más parecida al modelo flamenco. Botero rehizo la escena imbuido de la mirada moderna del amor y del matrimonio. No se trata, por lo tanto, de una copia que podemos decir caricaturesca o cómica, sino de una verdadera adaptación cultural. Esto, por lo tanto, va más allá de lo meramente artístico.
refleja un cambio notable en la concepción del amor conyugal y de la familia. Ignoro si Botero hizo a propósito los cambios que voy a mencionar a continuación, pero su intencionalidad o la falta de ella no es esencial a lo que aquí quiero explicar. Su pintura, sea de propósito o sin propósito, refleja, de hecho, una nueva visión cultural. Y si no hubo intención de parte de la artística, entonces la tesis que voy a expresar se hace más fuerte todavía, porque representaría que el cambio de perspectiva espiritual y ética ha calado tan profundamente y tan completamente en buena parte de la sociedad que un artista de ella lo expresa sin darse cuenta o sin tener propósitos particulares de modificar nada. Es la manera en que nuestra sociedad ve las cosas, concretamente en este caso el amor y el matrimonio. Por tanto, entonces no intento comparar a estos dos autores, Van Eyck y Botero, no sé si se puede y no soy yo quien está a la altura para hacerlo, sino las miradas que las sociedades a las que cada uno de ellos representa y a las cuales pertenecen tienen o han tenido, en el caso de Van Eyck, sobre el amor conyugal, el matrimonio y la familia. Me voy a detener, como dije, solo en 6 detalles presentes en ambas obras. Creo que estos representan las dos concepciones diversas del amor y del matrimonio a las que acabo de aludir. Ante todo, vamos a dirigir nuestra mirada a los pies de los esposos. Observemos primero el cuadro de Van Eyck. Allí ambos cónyuges están descalzos. Los pies de la esposa en realidad no se ven, están cubiertos por los pliegues del hermoso vestido que lleva. Pero sus zuecos rojos de refinada hechura se ven al fondo, lo he señalado con esa flecha, acomodado junto a una especie de diván que hay al lado de la cama, ¿no? Lo que nos indica entonces que ella está descalza. El varón lleva medias, pero también está descalzo, y sus zuecos sí se ven en primer plano junto a la puerta y apuntando hacia ella. Son sin duda los suyos, puesto, como he dicho, él no los lleva y están al lado suyo. La posición de ambos calzados indican también la función del cónyuge. Los de ella dentro, en lo interior de la casa, ¿no?, de la que ella es ama y señora, los de él junto a la puerta, porque el empeño por mantener su familia lo lleva fuera del hogar a la conquista del mundo. Por otra parte, la desnudez de los pies de ambos cónyuges aluden al episodio de Moisés al encontrar la zarza ardiente sobre el Sinaí y las palabras que escucha de boca de Dios. Moisés, quítate las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado. Van Eyck quiso así subrayar la índole sacrosanta del matrimonio y el carácter de templo que adquiere en la fe cristiana el hogar y en particular la habitación conyugal. Allí se consuma un sacramento y los esposos al unirse se hacen signo vivo de la unión indisoluble de Cristo con su iglesia, como explica San Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 5. Si luego Dios bendice esa unión con un hijo, se renovará en ese hogar el misterio de la creación del hombre, pero esta vez asociando a ese hombre y a esa mujer, los esposos, como procreadores, es decir, como socios del Creador. Por eso, aunque Giovanna no estaba embarazada al momento de contraer matrimonio, se la representa con el vientre abultado, mostrando la esperanza futura de los esposos. Algunos suponen en realidad que el cuadro, terminado de hecho un par de años después del momento que está reflejando, une todo ese periodo trasladando al momento de la boda el de la futura maternidad como una suerte de película. Quizás sea así, y esto explicaría entonces que a la altura del rostro de la esposa, junto a la pared del fondo, se observa una imagen que algunos suponen que representa a Santa Margarita, patrona de los alumbramientos, cuyo atributo es el dragón, como da la impresión de que tiene esa figura. Para otros, a causa de la escobilla que hay al lado de la estatuilla, podría ser en realidad Santa Marta, patrona del hogar, y que comparte idéntico atributo. En todo caso, lo que es cierto es que en aquella época, para la sociedad, la maternidad era considerada como la culminación de la feminidad. Sobre todo al punto tal de que retratarse
en ese estado de espera del futuro hijo, era un honor. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de nuestro tiempo, que con frecuencia considera la maternidad como una carga por un lado y como un obstáculo para la realización de la mujer por otro. Por eso nos podemos preguntar, ¿puede cabernos duda del motivo por el que el demonio manifiesta tanto odio por el matrimonio y por la sexualidad cuando están santificados por las leyes divinas? En el cuadro de Botero, en cambio, el marido está calzado, mostrando que ya no estamos en terreno sagrado, sino profano. También deja entender que este hombre no tiene intenciones de permanecer mucho junto a su esposa. Es un hombre preparado para salir, un hombre vinculado al mundo exterior, que es su mundo, no el mundo donde tiene que trabajar y volver a su mundo, que es el hogar. Aquí su mundo es el exterior. Es el mundo de los negocios, es decir, allí donde se niega el ocio, negocio viene de ahí, es decir, donde lo importante no es el descanso junto a los seres queridos, sino esa actividad febril que muchas veces desgasta al hombre. En esta mirada social, la del hombre y la mujer modernos, la casa, que cada vez merece menos el nombre acogedor de hogar, es el lugar solamente donde se recala para hacer noche, porque incluso un vagabundo busca un techo donde cobijarse de tanto en tanto, lo que no quiere decir que él no siga considerándose un trotamundos. La casa, digo, ya no es el universo que edifica el hombre como su reino familiar. Y en el lugar en que Van Eyck colocaba los zapatos del esposo, encontramos en cambio unas chancletas que parecen ser de la esposa. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien ella, también como en el cuadro medieval, está con sus pies cubiertos por su vestido, ¿no? Sin embargo, ¿no?, los zapatos que estamos viendo ahí no pueden pertenecer al esposo, que como ya dije va calzado con botas, ¿no? Tampoco encontramos debajo del diván del fondo los zuecos como veíamos en el cuadro anterior, los de la mujer, ¿no? Por lo tanto, no queda otra posibilidad que el hecho de que aunque no vemos los pies de la mujer, los zapatos que estamos viendo aquí son los suyos. En tal caso, no deja de ser llamativo que las chancletas no estén a su lado, sino junto a la puerta, indicando que están listas para ser calzadas y salir a callejear. Por lo tanto, ni el esposo por un lado, ni la esposa por el otro, parecen pertenecer en esta concepción demasiado al hogar. Segundo detalle que quiero que miremos es el candelabro. Ahora nos dirigimos, por lo tanto, entonces al cielo raso. En ambos cuadros coinciden. En la pintura de Van Eyck, el candelabro pende del centro del cielo raso y tiene 12 brazos. Estamos en el 1400, por lo tanto, no se trata de un adorno, sino literalmente un candelabro, es decir, un portador de candelas. Pero de todas ellas, solamente una está encendida, que es la que pende sobre la cabeza del esposo. Siendo de día, su función no es evidentemente iluminar. La luz entra en abundancia por la ventana. Está pues encendida simbolizando la llama del amor. Era una costumbre de Flandes encender una vela el primer día de la boda. Según algunos autores, también aludiría a la lámpara que arde en las iglesias junto al sagrario, recordando así la presencia de Cristo. Aquí indicaría que en el matrimonio, en gracia, se hace presente Jesús. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ha dicho el Señor, allí estaré yo también presente. Vemos que tiene el candelabro, como hemos dicho, 12 brazos, pero no todos son candelas. No todos llevan candelas, sino que se alternan velas y cruces de bronce. De hecho, hay 6 candelas y 6 cruces. 6, porque tantos fueron los días de la creación. El séptimo, Dios descansó, pertenece a Dios. Los cónyuges son los ministros entonces de la creación, de la vida, de la que deberán rendir luego cuenta a Dios. En la vida matrimonial, además, el candelabro nos muestra que hay momentos de luz y momentos de cruz. Y se alternan luces y cruces, gozos y dolores. En el cuadro de Botero, el candelabro ha perdido varios brazos, solo tiene 8. Todos llevan velas, no hay cruces. Y las velas, además, están apagadas.
Por lo tanto, ni se vela sobre la sacralidad del recinto, ni se busca en él la luz. No hay cruces. La cruz no es una bendición para nuestra sociedad moderna. Bendito para nuestra sociedad es el que no padece, el que no tiene problemas, el que no sufre. El doliente, en cambio, es una persona que se siente a menudo abandonada de Dios e incluso en algunos casos maldecida por él. Es el revés de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, que giran todas en torno al dolor y la persecución, porque sin cruz no hay luz ni felicidad. Dije que las velas están apagadas, precisamente porque faltan cruces. Paradójicamente, cuando hay cruces cristianamente llevadas, el hombre, la familia y la sociedad se iluminan. Pero esto solamente se entiende a la luz de la fe. Otro de los detalles que quiero que miremos es el espejo. Es el tercero de los detalles. Está en la pared del fondo. En el cuadro de Van Eyck es lo que ha hecho más famosa esta obra por su maravilloso detallismo. Pero lo más importante es que en él el artista ha fijado de modo magnífico el carácter sagrado del matrimonio. El cristal del espejo alude a la pureza del sacramento del matrimonio, que ha sido llamado speculum sine macula, espejo sin mancha. En torno al ojo del espejo hay 10 diminutas escenas, 5 del lado del varón y otras tantas del lado de la mujer. Las del varón representan escenas de Cristo doloroso pero vivo, la oración en el huerto, su captura, el juicio ante Pilato, la flagelación y el camino al Calvario. Las de la mujer son escenas de Cristo muerto y resucitado, la muerte de Cristo, el descenso de la cruz, la sepultura, el descenso al limbo y finalmente la resurrección. Hay quienes han especulado que con esto el artista habría querido significar que para el momento de su pintura la joven esposa había muerto y el cuadro representaba el homenaje del fiel esposo, pero esto en realidad no es seguro. Lo cierto es que Cristo y Cristo crucificado, como dice San Pablo, debe ser el centro de la vida de los esposos, y esto deliberadamente ha querido reflejarlo Van Eyck. Además, junto al espejo podemos ver que cuelga un rosario. Es una referencia a María Santísima y a la oración. Los rosarios eran en aquel tiempo un presente habitual del novio a su futura esposa. El cristal del que está fabricado es signo de pureza. El rosario sugiere la virtud también de la novia y su obligación de ser devota. También su relación, como he dicho, con María Santísima. Pero no es lo único. Las 10 escenas entornan la imagen que se refleja en el espejo. Esa pequeña escena reflejada es por sí misma una obra de arte que solamente tiene 5 centímetros y medio de diámetro. Y allí aparecen representados 4 personajes. 2 de ellos son los que estamos viendo, pero de espalda, los cónyuges. Pero además de ellos hay 2 personas más. Una es el sacerdote que asiste al matrimonio y el otro es el mismo pintor que hace de testigo del matrimonio. Si es cierta la interpretación de quienes suponen que el retrato de Giovanna la representa embarazada, entonces Van Eyck habría querido unir en un solo cuadro el momento de la boda y el posterior, la vida del matrimonio, ya constituido y bendecido por la espera del hijo. Pero dije que esto es algo que todavía se discute. Encima del espejo se ve la firma del pintor que dice singularmente así: Johannes de Eyck fuit hic 1434. Juan de Eyck estuvo aquí, y la fecha, 1434. Observemos que no dice lo hizo, sino estuvo, porque este cuadro es el documento de la celebración del matrimonio, es la firma de Van Eyck como testigo del matrimonio y no tanto como pintor del cuadro, ¿no? Justamente el plasmar esta escena después es la que testimoniaría la realización de este sacramento. El hecho de este testigo junto al ministro, además, apunta a mostrar
que el matrimonio está hecho según la ley de Dios y de la Iglesia, cumpliendo los requisitos canónicos, y además el valor que tiene ante la sociedad y el mundo. El matrimonio entonces es mostrado como algo público, una cosa pública que debe ser fermento de la sociedad. Porque cuando no es fermento, lamentablemente pasa a ser germen de corrupción. En Botero, en cambio, el espejo es bastante tosco, como podemos observar. No lleva en su entorno escenas de ningún tipo, menos aún sagradas. Faltan también todos los detalles religiosos presentes en el cuadro flamenco. La escena reflejada en él solo muestra la espalda de los dos cónyuges. No hay ningún ministro sagrado, ni otros testigos, ¿no? El matrimonio ha pasado entonces a ser, en este cuadro, algo privado, sin importancia para la sociedad. Aunque sí hay un detalle que no pasa desapercibido. Entre el reflejo del esposo y el de la esposa se ve una puerta entreabierta. Habría que preguntarle a Botero qué quiso representar, pero si lo miramos con los ojos de muchos que se casan hoy en día, el símbolo de una puerta entreabierta en el horizonte de los esposos suele significar a menudo que cada uno deja abierta la posibilidad de salir por ella e irse siguiendo su propio camino si alguna vez juzga terminada su aventura amorosa. Es decir, podría ser el símbolo de los compromisos no definitivos, que es una de las características de nuestro tiempo, que construye con materiales e intenciones efímeras. El cuarto detalle al que quiero referirme es el perro. Entre esposo y esposa, Van Eyck ha pintado un pequeño perrito. Es el típico perro faldero que simboliza en la antigüedad, y en muchos cuadros lo vemos así, la fidelidad y el amor terrenal. Alude, por lo tanto, en Van Eyck a la virtud de la fidelidad conyugal, que es la verdadera custodia del amor, porque es virtud y se anida en el corazón. Fidelidad no solamente externa, sino principalmente interna. La externa es el fruto de la interna. El amor verdadero cuida de ser fiel en las miradas, en las palabras, en los actos y en los sentimientos. Y esto todo en su conjunto se llama fidelidad integral. Sin fidelidad íntegra, es decir, total, de pensamientos, miradas, sentimientos y actos, no puede prosperar ningún amor. Sin custodia del corazón, tanto el hombre como la mujer son víctimas de la mirada concupiscente que fácilmente se transforma en vicio y, como ocurre en nuestro tiempo cada vez más a menudo, incluso en adicción. Hoy somos testigos de cómo la pornografía, por ejemplo, en las personas casadas, que es una auténtica infidelidad y adulterio, aunque no termine luego en actos exteriores, se vuelve, rápidamente una trampa patológica de la que muy pocos logran zafarse. Y quienes lo consiguen no lo hacen sin grandísimos sacrificios y heridas. Esta es una de las principales causas de fracaso matrimonial de nuestro tiempo. En Botero, en cambio, el perro caniche se ha transformado en un bulldog, porque cuando falta la virtud del corazón para custodiar el amor y la fidelidad, el recurso al que se echa mano es la vigilancia, la sospecha y la fuerza, que son las que simboliza este perro. El que cada noche suelta un perro de pelea en su jardín demuestra que teme que lo visiten personas indeseadas. Un perro de pelea es signo de desconfianza y de temor. No se confía en el otro, por eso se hace necesario amedrentar con buenos dientes y potentes ladridos. Pero un amor conyugal, donde los esposos se ladran y amenazan para no ser traicionados, no es ya un matrimonio feliz. Es una jauría que convive porque comparten la misma guarida. El quinto detalle es la cama. Al fondo y a la derecha de nuestra mirada se ve una cama con baldaquino, hecha con ricos tejidos rojos que simbolizan la pasión y además proporcionan un poderoso contraste cromático con el verde de la indumentaria femenina. Lo que llama la atención en ambos cuadros es que la cama está en el salón en que se reciben las visitas.
Era esta una costumbre de la época en las casas acomodadas de algunas regiones. Los Arnolfini eran personas muy ricas, por lo tanto, no es que faltasen habitaciones en la casa y fuera necesario poner entonces la cama en la sala de recepción. Los motivos evidentemente aquí son otros. En aquellos tiempos la cama, y tan rica como la que vemos en este caso, tenía que ver con la realeza y la nobleza, con la continuidad del linaje y el apellido. Ocasionalmente era también el lugar donde las madres recién paridas recibían con su bebé los parabienes de familiares y amigos. Aquí representa, por lo tanto, el lugar donde se nace y se muere. Y esta cama en particular tiene una importancia más destacada, es el lecho matrimonial, donde los esposos se unen y donde se dan a luz los hijos. Quienes hayan leído la Odisea de Homero tendrán muy presente que Odiseo, es decir, Ulises, había construido su casa usando como columna central y sostén de todo su palacio un tronco de árbol con raíces bien metidas en la tierra, el cual era al mismo tiempo una de las patas de su lecho matrimonial. Con esto, Homero simbolizaba que toda la familia, la estirpe, la sociedad doméstica nacía del amor perpetuo de los cónyuges y de él dependía para subsistir. Quien mancillaba, quien destruía el lecho matrimonial no solamente atentaba contra la relación de los cónyuges, sino que se venía abajo toda la familia y con la familia toda la sociedad. Hoy en día, lamentablemente, se nace en una sala de neonatología y se muere en la anónima terapia intensiva de un hospital. Se ha así desnaturalizado e impersonalizado la vida y la muerte. No era así en la antigüedad. Era dentro de todo más humano, aunque más precario, más humano. Del mismo modo, hoy se cede fácilmente a la tentación de cambiar de cónyuge y de lecho cada vez que la fidelidad exige sacrificios y dolores. Pues bien, la cama parece en ambos cuadros sustancialmente idéntica, salvo la intensidad, si se quiere, del rojo Borgoña en el cuadro flamenco. Sin embargo, hay una diferencia. En el de Van Eyck, la sombra de la esposa se proyecta sobre la cama, en el de Botero no. Más aún, en ninguna de las versiones que hizo Botero de este cuadro encontramos este detalle que Van Eyck marcó tan notoriamente. Personalmente, yo creo que Botero puso allí la cama porque si no lo hubiera hecho, el suyo no sería ya la escena de los Arnolfini de Van Eyck. Pero en su cuadro la cama no tiene ya el sentido del hecho conyugal y fundante de la sociedad familiar que le imprimió el pintor flamenco. Está allí, pero no explícitamente relacionada con el matrimonio. En el de Van Eyck, la sombra de la esposa se recuesta en ella. Es su lecho, el de su amor conyugal y de su amor materno. Solo la muerte podrá separarla de aquel a quien allí, sobre ese lecho, como Jesús sobre la cruz, se ha entregado a ella para siempre. El sexto y último detalle es la misma esposa. En el cuadro de Van Eyck, Giovanna, la joven esposa, posee un rostro sereno y dulce y apoya blandamente su mano derecha sobre la izquierda del marido. Casi se diría que él se la sostiene. Ella esboza una delicada sonrisa. Su postura se despliega en una suerte de zigzag, como se usaba en la Edad Media como canon de belleza femenina, según podemos ver en muchas imágenes medievales de la Virgen Santísima. Pero curiosamente, por detrás de ambas manos románticamente entrelazadas, se ven dos siniestras estatuillas de madera. Una arriba, que en realidad son dos, una de frente y otra de espalda, y otra debajo. Estas dos o tres estatuillas representan demonios o al menos personajes siniestros. El artista ha querido mostrar que el amor siempre está acechado por el mal. El enemigo del hombre es enemigo principalmente del amor, del matrimonio y de la vida. Y no descansa cuando descubre un verdadero amor dispuesto a poner la voluntad de Dios como norte de su vida.
Por eso cuando los que se aman sinceramente piensan que no tendrán que sufrir tentaciones y que no deberán nunca luchar con todo el alma contra el mismo demonio para mantener puras sus promesas matrimoniales, evidentemente se engañan a sí mismos y no conocen lo que es la vida. Si el mismo Jesús quiso ser tentado en el desierto, fue para que nunca perdamos de vista que el demonio no descansa. Los que se aman deben, por tanto, estar siempre atentos a sus insidias. Pero si no hay virtud, es muy difícil que uno pueda vencer esta lucha. La victoria sobre la tentación no se improvisa, se prepara desde toda la vida. En Botero, las manos tienen una posición similar, pero más tosca y menos íntima. Y el rostro de la esposa, evidentemente, deja mucho que desear. Sin embargo, no es esto lo que diferencia esencialmente el cuadro moderno del antiguo. Porque la realidad no es como en las películas en las cuales los actores son siempre dechados de belleza y sensualidad. Que una mujer o un hombre no sean prototipos de hermosura y atractivo no es en sí mismo ningún problema. Al contrario, a menudo detrás de rostros perfectos y cuerpos dignos de una escultura griega encontramos corazones hueros y afectividades conflictivas e inmaduras. Y no es la belleza de la mujer la que hace dichoso al hombre, ni la belleza y apostura del varón lo que hace feliz a la mujer, sino la perfección y transparencia de sus almas. Hay comidas que entran por los ojos, pero en la boca producen arcadas. Una mujer bonita, y lo mismo se diga del varón, puede ser muy agradable a la vista, pero para vivir toda la vida, lo que toda persona sensata busca es un cónyuge bondadoso y un buen padre o madre para sus hijos. Por tanto, no debemos reprochar a Botero que no haya pintado la esposa de su cuadro tan agraciada como la del pintor flamenco. El problema más bien radica en que en lugar de la sonrisa serena de Van Eyck, la consorte pintada por el colombiano tiene una mueca de amargura y una mirada perdida en el vacío. Es por tanto una mujer triste, sin ilusiones, resignada, una mujer que entra en un estado de vida, el matrimonial, sin alegría ni esperanza. No hay en torno a sus manos tampoco ninguna figura demoníaca que amenace la alianza matrimonial, pero solo porque no se cree en el demonio, no porque éste no esté presente. De hecho, las expresiones aburridas y materialmente satisfechas, pero sin gozo espiritual de ambos cónyuges, dejan ver que aunque se niegue la existencia del demonio, al no poner a una estatua amenazando ahí ese matrimonio, éste se las arregla para morder los corazones de sus víctimas y por la expresión de la mujer hasta el mismo hígado de ella. El diablo en este cuadro por eso está quizás más presente que en el otro, solo que aquí se manifiesta en la combinación de abundancia material y aburrimiento espiritual. En conclusión, hasta aquí la comparación de ambas pinturas. Como vemos, no se trata solamente de dos cuadros parecidos, ni de una copia o adaptación del segundo a partir del primero, sino dos concepciones diversas del matrimonio y del amor. No es una contraposición entonces entre Van Eyck y Botero, sino entre el concepto sagrado, bíblico y católico del amor y del matrimonio y el laicista, mundano, aguado, gris, que se ha ido imponiendo en nuestro tiempo. Podemos sacar un claro mensaje. Hay dos posibilidades distintas de ver el amor matrimonial. Uno tiene como trasfondo el ideal auténtico, el amor que se arropa en el sacramento, que se estrecha en la virtud y que aspira a la bendición divina. El otro describe una mirada gris, tediosa, completamente cerrada en este mundo. Es el amor laicizado. Cada uno de nosotros, pero los novios y los esposos en particular, construyen su futuro según la mirada que tengan de esta realidad maravillosa y según el deseo de luchar por ella que alienten. La primera se apoya en Cristo y no defrauda, aunque tiene cruces, a veces muy grandes. La segunda siempre defrauda, aunque le dé la espalda a la cruz de Cristo.
termina de hecho padeciendo la cruz del mal ladrón, la del que sufre con un sufrimiento infructuoso y carente de sentido. Hoy en día, los matrimonios y los jóvenes que están en vías de casarse tienen que volverse hacia Jesús y abrirle de par en par las puertas de sus noviazgos, de sus matrimonios y de sus familias. En todas las dimensiones, la física, la afectiva, la espiritual, la social. Deben tener mucho cuidado con las filtraciones de la mentalidad mundana, egoísta, cerrada a la vida, centrada en lo material, porque estas filtraciones corroen toda la estructura interna del verdadero amor, unas veces desmoronando el edificio y otras, por lo menos, dejándolo oxidado y carcomido. Hacer un matrimonio feliz, una familia feliz, es hoy posible, porque la Virgen está allí en medio, como en Caná, atenta a que no falte el vino espiritual y afectivo que alegra el corazón. Y si falta, bueno, ella sabe pedir milagros a su Hijo, y éste no se los niega nunca. Pero hay que fundarse sobre Cristo, sobre la fe, sobre la caridad, sobre el Evangelio. Por eso, al final de esta charla no me queda otra cosa que pedirle a Dios que nos conceda muchos matrimonios santos. Que Dios los bendiga a todos.